Gobierno regional de Vladimir Cerrón, que recién están empezando a conocerse las agresiones, atentados que recibieron todos aquellos que en determinado momento simplemente osaron investigarlo, sea desde la prensa o desde el Estado. En el caso de la prensa, las agresiones contra los periodistas escalaron a un nivel tan alarmante que en diciembre del 2013 la Organización Internacional Reporteros Sin Fronteras, la Sociedad Interamericana de Prensa y el Instituto Prensa y Sociedad emitieron una alerta de lo que ocurría en esa región de nuestro país. Hechos como una bomba artesanal arrojada contra la casa de un periodista, un auto que desacelera y lanza lejía a una opositora política. Estos y otros ataques más que ocurrieron durante el gobierno regional de Perú Libre en Junín. Así que a tomar mucha nota. Vicky Zamora y Cristian Loaiza con testimonios de una realidad que no podemos, por supuesto, dejar de mirar. En Junín, las discrepancias periodísticas han sido resueltas con ataques. Me tiraron una cantidad de piedras como un acto de amedrentar. Las desavenencias políticas se castigan con atentados a la integridad. Me dice, quiero hablar contigo. Entonces yo lo que hago sí, y todo fue rápido también. Y me dijo, ¿quieres revocatoria? Toma revocatoria y inmediatamente el líquido tóxico, la lejía en este caso, porque tiene ese olor, en mi vista, en la cara. En la cuna de Perú Libre, las advertencias a los investigadores y opositores políticos llegaron transformadas en brutales golpizas, en secuestro, en bombas artesanales que volaron puertas, vidrios y ventanas de una cuadra entera. Con serios daños materiales acabó la vivienda del periodista Edvan Ríos, luego que desconocidos ocasionaran una fuerte explosión aproximadamente a las 2 de la madrugada. Los tubos andan sueltos por la ciudad, dispuestos a atacar a todo aquel que fiscalice la gestión de Vladimir Cerrón o de su partido, Perú Libre. Periodistas o políticos, nadie se salva. En estos momentos me arrincona con un trapo, inmediatamente, ¿no? Me dice, vas a seguir jodiendo. Eres una traidora al partido. Veía que ella levantaba el brazo, yo también alzo mi brazo. ¿Es herido que vemos en la mano? Sí. ¿Está hinchado? Sí, ya felizmente ha bajado. Quería atacarme la cara, pongo el brazo y ahí es donde le cayó el arañazo, el brazo. Esto nos impulsa a continuar, nos impulsa que no estamos haciendo una labor en vano, que les incomoda nuestro trabajo que estamos haciendo. Sembrar el temor es una de las estrategias. La violencia es públicamente conocida. Durante la gestión de Vladimir Cerrón como gobernador de la región, varios periodistas de investigación sufrieron diversos atentados. A él no le gusta que lo fiscalicen, no le gusta el trabajo, el rol que hacemos los periodistas. Vladimir Cerrón es un ser que se cree superior moralmente e intelectualmente. Él ve muy por debajo no solamente a la población, sino el trabajo de la prensa, y se olvida que él como autoridad en su momento o por el hecho de estar participando en política debe caminar bajo un umbral que es la tolerancia. Los políticos están sometidos al control no solamente de los medios de comunicación, sino también de la opinión pública. Esta noche en Panorama, testimonios que detallan un común denominador: agresiones y violencia tras haber fiscalizado al fundador de Perú Libre o a sus correligionarios. En un claro ejemplo de intolerancia a las críticas y continuas informaciones que dejan mal parado a la actual gestión regional, militantes de Perú Libre realizaron un plantón y el quemado de periódicos en el frontis del diario Correo para exigir, según ellos, el respeto a la dignidad del presidente y el Consejo Regional. Hicieron una marcha que casi termina hasta en un incendio. Son actos verdaderamente intolerables que la población tiene que saber. Es bueno que todo el Perú sepa de que aquí se ha vivido como una especie de una dictadura. Este video de mayo del 2011 revela que entre los manifestantes se encontraba a este hombre de terno y corbata.
Invisible mira los desmanes de los militantes de Perú Libre en los exteriores del diario Correo. Su nombre, Valdemar Cerrón, hermano menor de Vladimir Cerrón y hoy flamante congresista de la República. El diario Correo hizo una labor impecable en ese momento porque tanta fue la fiscalización a la labor de Cerrón frente al gobierno regional que ya se veía un impacto en la población, había rechazo, los porcentajes de aprobación eran siempre negativos hacia Cerrón. Entonces Cerrón vio que había ese rechazo y por eso empezó no solamente a denunciarlo a Santos, sino también a su colega Edvan Ríos y al director de este diario, el señor Mayhuire, y los llenaron de juicios, los persiguieron judicialmente. Dos periodistas heridas fue el saldo del enfrentamiento entre los grupos políticos de Perú Libre. Junín vivió una época donde las cuentas se saldaban con la vida. Los periodistas Edvan Ríos y Santos Porras fueron la piedra en el zapato de Vladimir Cerrón. El agosto negro que hizo aterrizar a Cerrón. 19 obras afectadas por el puente Comuneros. Sus investigaciones eran incómodas y no hubo protesta alguna que los silenciara. Este tipo de situaciones no solamente es una advertencia contra Correo, ¿no? Sino creo contra el resto de medios que se atrevan a cuestionar o a fiscalizar la gestión del señor que está actualmente al frente del gobierno regional de Junín. Para callar a los dos periodistas, usaron los más viles ataques. En septiembre del 2013, Santos Porras fue secuestrado. Lo subieron a un automóvil donde lo amenazaron de muerte. En medio del trayecto, el periodista logró escapar de sus verdugos. Corrió en medio de los matorrales sin rumbo, hasta que fue nuevamente alcanzado y arrojado al río Mantaro. El periodista Santos Porras denunció al IPIS que lo intentaron asesinar tras haber publicado serias denuncias contra el actual presidente regional Vladimir Cerrón Rojas. El periodista logró sobrevivir a pesar de la fortísima corriente del río. Su caso fue conocido por la policía y el Instituto Prensa y Sociedad, pero no fue el único. Meses después, su compañero de investigaciones fue víctima también de la intolerancia hacia la libertad de expresión. En el diario Correo le respiraban prácticamente la nuca con ese tipo de historias. Santos Porras trabajaba en el diario Correo junto con Edvan Ríos y ellos eran la piedra en el zapato. Por ahí incluso se llegó a amedrentarlo de la manera más vil. Días antes de la Navidad del 2013, a las 2 de la madrugada, un explosivo fabricado con pólvora negra lo han tirado ahí. ¿Lo han tirado? Ah, y lo han iniciado de allá. Fue lanzado a la casa del periodista Edvan Ríos. La explosión desintegró la puerta principal de su casa. Puertas y ventanas de toda la cuadra quedaron hechas añicos. A los que hacíamos trabajo de investigación y de fiscalización no se nos permitía ingresar a la sede del gobierno regional. Y era muy abierta la forma en la que él mostraba, digamos, su disconformidad con la prensa. Demasiado, muy abierta. En varios momentos el tipo se mostraba muy irascible, muy vanidoso, muy arrogante. Y además, pues en aquel entonces, cuando el diario La República le daba portadas al señor Cerrón, él acuña este término que no iba a atender a la prensa provinciana, aludiéndonos a nosotros. Nadie ha podido señalar a Vladimir Cerrón o a uno de sus militantes como sus agresores. Lo cierto es que después de cada investigación venían los ataques. ¿Qué estabas investigando? Es un caso emblemático que todavía deviene también de la anterior gestión, cuando se destina un presupuesto de 29 millones para un proyecto Reverdece Junín, que consistía en hacer un trabajo de reforestación. El proyecto contemplaba justamente hacer una masiva reforestación para el cual se habían implementado incluso viveros tecnificados, uno en Huancayo, uno en Concepción y otro en Cauca. La bomba que yo solté fue cuando fui a esos viveros tecnificados, que para entonces ya habían sido desmantelados. No les gustó para nada el hecho de que yo haya sacado una información de unos viveros completamente desmantelados que eran altamente tecnificados y allí se había despilfarrado tanto dinero. Ese proyecto fue un fracaso. De los 29 millones que han destinado, no hay un solo árbol que haya prosperado
para justificar la forestación. Oscar Rodríguez es periodista de investigación de Panamericana Televisión en la filial de Huancayo. La misma noche que su reportaje fue emitido en 24 horas regional, su casa fue atacada. La casa a donde fue atacada es la de mi madre, que está al costado. El techo es de calamina y ahí es donde claramente se notó que no eran una ni dos piedras, era una cantidad considerable como ráfagas. Yo vivo en un lugar fuera de Huancayo, no tuve la oportunidad de identificar, ver a alguien porque estaba bastante oscuro. Es un incidente que cometí el error de no registrarlo como una denuncia de la autoridad. Y después, a los 2-3 días también, y porque yo había hecho en varios capítulos ese tema del informe que te comento, ¿no? Y apareció un perro muerto, igual, en la puerta de la casa. Y lo único que faltaba, como solían hacer antes, dejar un letrero ahí, al lado del perro. Las agresiones no solo eran físicas, sino también virtuales. Carol Villavicencio, exdirectora de la revista El Huacón, también fue hostigada por el mismísimo Vladimir Cerrón. Él ensucia, enloda el nombre de un periodista, lo desprestigia y manda a todo su portátil a entorpecer el trabajo objetivo que hace la prensa en Junín. ¿Qué es lo que te decía, por ejemplo? Esta es la revista política que yo dirigía en ese momento. Yo ahora no ejerzo el periodismo y me retiré porque las denuncias que yo efectuaba siempre me han traído persecución judicial, amenazas de muerte. Llega un momento en el que los periodistas de provincia nos sentimos desprotegidos y tenemos que abandonar ese trabajo. La persecución era hacia todo aquel que osara investigar al entonces gobernador regional. Callar a los periodistas o intentarlo era la misión. Llegó a decirme un día que yo era una periodista extorsionadora. Nunca se rectificó de lo que decía. Pero yo pedía que él se rectificara en lo dicho porque estaba agraviando mi honor, mi honra. Y él, muy por el contrario, muy característico en él, porque es soberbio, es una persona intolerante, lanzaba más críticas, más adjetivos. A mí llegó a cholearme. Me decía, sigue cholita, paisanita. Cerrón siempre ha sido muy despectivo, muy misógino, soberbio, arrogante, una persona que es intolerante a la crítica y a la fiscalización. Las agresiones fueron cada vez más constantes, al punto que en una conferencia de prensa se hizo un plantón de cámaras caídas. Nadie grabaría a Vladimir Cerrón hasta que él pidiera disculpas y hasta que buscara que sus militantes cesen los ataques. Y no hemos tenido respuesta del señor Cerrón Rojas, y por este motivo yo voy a poner, no sé si mis compañeros me van a seguir, voy a poner mi cámara aquí como muestra de protesta de esta situación, porque esperábamos una disculpa pública de los señores y no lo han hecho, ¿no? ¿Alguien más va a hacer una pregunta, por favor? Han habido casos también en que algunos de sus colegas han incitado a la violencia constantemente. Caso Jauja, por ejemplo, en los temas del paro. El diario Correo en la administración anterior, con Mayhuire, incitaba a ese tipo de acciones. Suenan tambores de guerra y demás. Los ataques no han cesado con el gobierno de Cerrón. Hoy que Perú Libre gobierna en la región, las agresiones apuntalan a los adversarios políticos, a exintegrantes de las filas de Perú Libre, regidoras dispuestas a fiscalizar e indagar actos de corrupción. Nos hemos enterado que usted ha sido víctima de una agresión allá en Huancayo. Sí, lamentablemente el día miércoles, acercándome ya aquí a Huancayo, desciendo de la combi, a unos pasos que ya empiezo yo a caminar, porque justo me dejaron a media cuadra, veía que se venían dos personas, una pareja, y la mujer en esos momentos me arrincona con su brazo, inmediatamente, ¿no? Me dice, vas a seguir jodiendo, eres una traidora al partido. Veía que ella levantaba el brazo, yo también alzo mi brazo, y es ahí donde me deja el rasguño. ¿Esa herida que vemos en la mano? Sí. Larisa Rojas fue invitada a Perú Libre a participar de la última contienda edil. Al poco tiempo, sin embargo, recibió advertencias por hacer su trabajo, por fiscalizar. ¿Dentro del partido usted sigue siendo invitada de Perú Libre o ha desistido, ha rechazado ya la invitación? El primer año de gestión, indudablemente, cuando yo vieron
de que yo tomaba mis propias decisiones. Cuando decían, no, tienes que alzar tu mano para votar, y yo no hacía caso a esas directivas, sacan un comunicado indicando que mi persona no representa al partido Perú Libre y que yo solamente fui invitada. Y es muy cierto, yo solamente fui invitada a la organización política porque creía que ellos iban a poner en práctica el socialismo que ellos indican, que ellos decían que eran de izquierda y que también iban a luchar por las grandes mayorías, pero en los hechos lamentablemente no se demostró y que ahorita no han cumplido ni siquiera el 10% de su plan de gobierno. A eso conlleva que uno también pueda tener algunas decisiones. La falta de ejecución del plan de gobierno, las promesas incumplidas, los turbios manejos la alejaron del lápiz, de la organización que creyó la representaba. ¿Usted cree que Perú Libre se ciñó a los planteamientos de izquierda tal y cual como ellos lo promocionan? Mira, te soy bien sincera y lo voy a decir en estos momentos, esta izquierda a mí no me representa. Que en realidad los que hemos en algún momento apostado por una izquierda, lamentablemente en estos momentos vemos que todos estos grupos de izquierda no dan a conocer y no dicen, sí, vamos a luchar contra la corrupción o hagamos la diferencia. Lamentablemente no se está haciendo eso. Hay un caso más trágico que este. La regidora de Chupaca, Lili Rojas, denunció que un carro intentó atropellarla. Al no tener éxito, una de las pasajeras del vehículo la detuvo. Hizo la conversación para luego arrojarle lejía en el rostro. Me dice, quiero hablar contigo. Entonces yo lo que hago sí, y todo fue rápido también. Y me dijo, ¿quieres revocatoria? Toma revocatoria y inmediatamente el líquido tóxico, la lejía en este caso porque tiene ese olor, en mi vista, en la cara, yo lo que hago es sacar de mi bolsa de papel y poder limpiarme todo esta sustancia. Ya no salían al interior del vehículo. En el auto habían 3 personas a bordo. El chofer, que es un varón también con textura gruesa, igual la señora de una edad aproximadamente de 35 a 40 años, no le pude identificar más por estar con la mascarilla. Esto es un atentado que yo estoy denunciando porque me trae perjuicios a mi salud. ¿Quiénes realizaron estos ataques? Es hasta hoy un misterio. Lo cierto es que se ha intentado instaurar temor a todo aquel que discrepe con las ideas de Vladimir Cerrón o de su partido, a todo aquel que ose investigarlo. Lo que no han podido lograr es que las denuncias de la prensa lleguen a la justicia, esa misma justicia que hoy los tiene en la mira. Solo 2, como han visto ustedes, víctimas de las varias que aparecen registradas, participaron de este reportaje relatando sus historias ante las cámaras de Panorama, porque las amenazas además no estaban dirigidas únicamente a todo aquel que investigaba, sino también a los familiares de quienes lo hacían, un hecho que mantiene bajo el temor legítimo, que duda cabe, a muchos otros. Prácticas obviamente propias de violentistas y también de un grupo político que queda clarísimo no tolera la fiscalización, mucho menos la discrepancia. Y lo recogido, ojo, no es de ahorita, no son testimonios simplemente de recogidos porque ocurrieron anteayer, no, son del pasado. De algunos hay partes policiales y de otros. Alertas que han quedado registradas de organizaciones internacionales de prensa y en el caso peruano de parte de IPIS. Agresiones que se suman o van de la mano de denuncias de corrupción que enfrenta la cabeza de Perú Libre sobre Vladimir Cerrón.